Hola hermoso cáncer, bienvenido a tu lectura de esta semana. Empezaré a darte los primeros mensajes con un mazo de tarot que se llama Pastorales Tarot, así mismo se llama. Es la primera vez que lo uso en las lecturas cáncer, espero que te guste y que traiga buenas noticias de todo absolutamente aquello que te acompañará durante esta semana. También así como puedes observar, esta lectura no tiene una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti. También te recuerdo que esta lectura es válida para todos aquellos que tenéis la luna, el sol o el ascendente en ese signo zodiacal. Muy bien, el mazo está completamente ahora preparado y vamos a sacar tus primeros mensajes. Vamos a ver a por ti ahora mismo, Cáncer. La primera carta con cual empezamos tu lectura, empezamos con el 5 de pentáculos. Esa es la primera vibración con cual justamente comenzamos tu vibración para esta semana. Por el hecho, querido Cáncer, siendo comunque esa una de las etapas que vienen muy fuertes, marcadas por cambios, está clarísimo. El 5 de pentáculos nos habla de ese periodo, de todo absolutamente aquello que tú sentiste. En el momento cuando sale el 5 de pentáculos, significa también de que esa situación te permitió darte cuenta realmente, y también se abrió esta gran posibilidad a cual tú contemplaste, porque yo siento como que se puede tratar incluso de alguna fuerte, también importante meditación de tu parte, la que en el 5 de pentáculos te llevó en sustancia a soluciones y también a entender perfectamente bien de que hay que seguir hacia adelante, hay que progresar. Porque cuando estamos en el 5 de pentáculos, significa de que muy probablemente tú hayas vivido alguna crisis, ¿ok? Para cada uno de ustedes, esta crisis puede tener una conexión relacionada con algo importante, ¿ok? Para cada uno, evidentemente. 4 de pentáculos como siguiente carta. Observamos, Cáncer, de que te acompaña incluso el 4 de pentáculos aquí. Esta carta nos habla de muchas cosas y así como tú observas, tu lectura se abre con los pentáculos y se abre con dos números, 5 y número 4. Los pentáculos en general se conectan con resultados porque es el elemento tierra, circunstancias. Cuando, como ocurre ahora para ti, estamos en el 4 de pentáculos, representa entrar en esta importante fase de tu vida y tener que recuperar algo esencial en tu camino. Y así, de esta manera, de seguro de que va a ser, de esto no tenemos en absoluto ninguna duda. Exactamente como el 4 de pentáculos nos los indica en este presente, que así como lo podemos observar. Vamos a sacar otra carta más aquí presente. Tenemos al 3 de copas. Wow, las cosas están de seguro por mejorar en tu camino, ¿ok? Celebración muy esencial en puerta, así como podemos observar. Todas estas personitas que tú ves al interno de esta imagen vienen justamente a representar el acompañamiento,
la celebración de tus resultados. Y otra cosa cual se me viene fuera, está viniendo fuera en el 3 de copas, es una carta que más nos acompaña en esencia al lado de nuestra alma, ¿ok? Que conecta con los deseos, con aquel con lo que a ti te hace feliz, con ese grupo que finalmente esas personas, ¿no? Ese grupo que te acompaña a ti, Cáncer, y que realmente está así como cerca de ti, que realmente ese grupo, aquí hay unas personas muy esenciales que podemos observar al interno de esta vibración, exactamente como el 3 de copas nos los indica aquí mismo. Voy a sacar más cartas a ver todo absolutamente aquí lo que pasa por ti. 5 de espadas, querido Cáncer, como siguiente vibración, ok. 8 de bastos. Aquí esta carta viene justamente a representar como que en tu camino y en tu vida van a haber, Cáncer, varias cosas que tú vas a tener la gran posibilidad de poder ver como que se desbloquean. Pasas a un periodo en cual definitivamente ya nada va a ser igual, ¿ok? Porque lo que sueltas de tu pasado, aquello que tú dejas ir, todo viene con el número 5, 5 de pentáculos y 5 de espadas. Tú serás y eres muy consciente de que no podrás regresar las cosas desde aquel punto y que tampoco podrás cambiar el resultado. Lo que se perdió, se perdió. Lo que se quedó ahí, pues se quedó ahí en el pasado. Quedaron solamente los recuerdos. Por eso es muy esencial para que uno despierte de una vez, como te pasa también a ti, en el momento cuando tú empiezas a evaluar mucho mejor tu propia situación, a poner en orden tus pensamientos, a darte cuenta, Cáncer, de que en realidad nada está perdido y que todavía tienes muchas motivaciones a por lo cual seguir, a por lo cual luchar, a por lo cual continuar. Solamente se te está pidiendo en este presente para que vayas a prestar atención al significado que puede en este momento tener las 4 monedas que todavía te queda y que son tuyas. Es algo que es tuyo, es algo que a ti te pertenece y es algo que definitivamente te acompaña, exactamente así como esta vibración nos los muestra. 3 de copas, deseos de tu propia alma, tal vez participar a una celebración próximamente en familia, con una persona que para ti tal vez esa persona sea muy especial, muy particular, exactamente como justamente el 3 de copas nos los indica en este presente. El 8 de bastos es una vibración a cual ya pues la transmití, un poco expliqué, explicado un poco lo que va a ser, aquello que llega. En el momento cuando el 8 de bastos activa algo en nuestra vida, significa de que todo va a empezar a marchar mucho mejor, a fluir, porque esta es considerada incluso como la carta de la comunicación. Hay una comunicación que llega a ti, Cáncer, y después tenemos aquí la luna. Y en cuanto sabemos de que signo zodiacal Cáncer viene acompañado y que tú eres un ser completamente regido a través de la vibración de la luna. Aquí vemos
de que la luna es el símbolo de la vibración energética interna de tus propias emociones y de todo aquello que va a representar esa semana en tu camino Cáncer, y no solamente porque la luna nos habla de un ciclo, de una etapa. La luna, todas las cartas que salen aquí son muy importantes porque yo estoy observando de que hay también algunas cosas de lo cual tus guías espirituales quieren que tú en este momento lo sepas, Cáncer. Y a mí me dicen de que ya, a mí me dicen así de esta forma, el 8 de bastos, ya no es en absoluto necesario para que sigas hacia adelante con el 5 de espadas que representa, que es como que tus guías espirituales saben perfectamente bien de que tal vez en estas circunstancias del 5 de pentáculos no te hayan tratado correctamente, ¿ok? No fuiste tratado correctamente, no sé cómo explicarte, es como que tu Cáncer, estoy percibiendo de esta lectura como que tú acumulaste mucho dolor de tu alma interno, ¿ok? Y visto de que en este momento te sale la presencia la del 8 de bastos, esta carta dice, tu camino va a ser completamente iluminado. La luna te acompaña. Eso es muy bueno porque tú, como eres regido por la luna, es algo perfecto. Ya después te sale la carta del loco. Tú imagínate, querido Cáncer, todo absolutamente aquello que te depara el destino después de haber cruzado esa etapa en tu camino, ¿ok? Es solamente una cuestión del tiempo, es una cuestión de poco tiempo, según como yo observo, para que ya después llegue a ti la carta del loco. En este caso significa tal vez en esencia un nuevo proyecto, la llegada de una gran y de una importante apertura que hace para que tú seas completamente visible, fortalecido y que te acompañen esas fuerzas extraordinarias con cual podemos observar esta gran y esa fuerte vibración en esa energía la del loco, que pudiese incluso querer aprender algo, formarte en algún curso Cáncer para algunos de ustedes, incluso con esas ganas, con esta curiosidad, ¿ok? Definitivamente es una situación a cual tú todavía tal vez no esperas, ¿ok? Pero serás completamente sorprendido en el modo como van a empezar paso a paso a darse las cosas, ¿ok? Porque todo esto empieza con el 3 de copas, ¿ok? Vamos ahora a seguir a por ti Cáncer a continuación a través del oráculo de lo divino femenino. Voy a entregarte durante esta semana tus palabras del poder que te van a acompañar, palabras del poder esenciales de estar contigo y de activar esta energía femenina tan importante que hace para que se den las cosas en tu camino, para que se cumplan tus deseos, incluso para atraer aquel lo que es necesario en tu camino, Cáncer. María Magdalena, apóstol de apóstoles, palabras del poder. Soy el puente entre el cielo y la tierra. Soy completamente humana y completamente divina. Ahora, si tú quieres, puedes escribir las palabras del poder para que te acompañen durante toda esta semana. Lo puedes hacer aquí mismo en los comentarios, pero si no, lo más importante es para que tú los repitas, ¿ok? Que lo vayas a tener en cuenta de que durante esta semana te van a acompañar. Vamos a darte también un cristal a por ti, Cáncer, del oráculo de los cristales de la sabiduría.
un cristal para que te acompañe durante esta semana. Ok, tu cristal se abrió. Fluorita para encontrar la claridad y la concentración, y te dice, deja a que tu mente se aclare y ya después verás todo, absolutamente aquello que podrás crear. Obsidiano te ayuda a dejar ir la negatividad, trae protección a tu espíritu y sobre todo te acompaña y te ayuda en que crezca aún más tu energía, ¿ok? Es importante para que tu energía sea más elevada. Es más, se me transmite de que esto va a ser el proceso a por ti, querido Cáncer, en cual tú lograrás a elevar, ¿ok? Tu energía va a crecer muchísimo durante esta semana. Vamos ahora a través del oráculo de los ángeles de la abundancia. Vamos a pedir una vibración importante. En esta semana sale a por ti el mensaje del merecimiento. Eres un amado hijo de Dios como los demás y mereces recibir el apoyo que te permitirá centrarte en tu divino propósito vital. Incluso si todavía no puedes reconocer tus maravillosas cualidades, confía en que Dios y los ángeles pueden ver lo increíble que tú eres realmente. Merecimiento, querido Cáncer. Observa qué mensaje tan hermoso a cual te llega. Vamos a pedir a través del oráculo de la sabiduría. Pedimos un mensaje extra sobre algo que tal vez tú necesitas todavía en este presente pues entender. Sale a por ti, Cáncer, la primera carta con número 33. Caos y conflicto. En cuanto esta vibración nos habla de que muy pronto saldrás de esta situación que haya provocado tanto conflicto, tanto caos a tu persona, a tu mente, a tu paz interior. La isla del tesoro con número 9. Y en cuanto tesoro para ti representa algo de gran valor, algo con cual tú te podrás sostener, ¿ok? Esta carta dice, cuando avanzamos paso a paso, es esencial porque este avance siempre nos ayuda a poder alcanzar aquel punto a cual lo hemos pedido o a cual siempre todo aquello que hemos o que podemos necesitar, como ocurre ahora para ti. La isla del tesoro representa como que pronto saldrás de ese conflicto y te vas a acercar a un lugar mucho mejor que te permitirá poder avanzar, conectar con la prosperidad, el observador, los ciclos y la energía del yang, que en este caso nos permite justamente ver la energía masculina, de lo cual tú serás completamente acompañado, los ciclos y el observador. Esas tres cartas nos están diciendo de que si tú ahora mismo te preguntas qué es aquello que tú podrías hacer, pues el oráculo de la sabiduría dice no, pues simplemente tú entra y ten el estado del observador, no te vayas a precipitar porque en el momento cuando tú entras en este gran ciclo, ya verás como que esta fuerza masculina hace para que se dé todo, se manifieste todo, porque esas dos cartas son muy poderosas, Cáncer. Así como tú puedes ver, he llegado al final de esta lectura semanal. Si te ha gustado, te pido que le des un like. Comenta, Cáncer, dime qué te pareció esta lectura.
¿Has resonado o no con ella? De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este video. También te invito a suscribirte, pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones posibles. Bendiciones, luz, paz, te deseo lo mejor y nos vemos próximamente. Cuídate mucho, querido Cáncer.